Me desheredaron por amar más a mi hermano menor, pero el destino me devolvió la voz que me quitaron. No sé cómo empezar esto. Tal vez escribiendo aquí pueda soltar algo que he guardado por años. No busco venganza ni aprobación, solo quiero entender si hice lo correcto. Me llamo Daniel, tengo 29 años, y durante la mayor parte de mi vida fui el hijo invisible. Desde pequeño supe que algo no estaba bien. No porque mis padres me maltrataran físicamente o me gritaran sin razón, sino porque había una especie de silencio, una indiferencia que pesaba más que cualquier palabra. Mi hermano menor, Lucas, era la luz de la casa. Todo lo que hacía era digno de aplausos. Cuando aprendió a caminar, hubo fiesta. Cuando aprendió a leer, hubo pastel. Cuando trajo un dibujo de la escuela, lo pegaron en la nevera. Yo también caminaba, leía y dibujaba, pero nunca hubo pastel, ni abrazos, ni frases de orgullo. Recuerdo una vez, tenía 7 años, y había ganado un pequeño concurso de matemáticas. Llegué corriendo a casa con el diploma doblado en la mano, esperando que mi mamá se emocionara. Ella lo miró por un segundo y me dijo: «Eso está bien, pero tu hermano sacó 10 en inglés, ¿lo viste?». Y así, en una frase, lo que para mí era un logro se volvió nada. Con el tiempo, aprendí a no esperar nada, a no buscar cariño donde nunca lo habría. Mis padres no eran malas personas, simplemente tenían preferencias. Lucas era extrovertido, encantador, siempre sonreía. Yo era callado, introvertido, el que prefería los libros y los espacios tranquilos. En una familia donde la apariencia lo era todo, mi silencio era visto como un defecto. A los 13, mi padre comenzó a llevar a Lucas a sus reuniones de negocios. Para que aprenda, decía. A mí, en cambio, me pedía que le ayudara con tareas del hogar o que cuidara el jardín. Nunca me invitaron a sus cenas familiares con socios o a los viajes que hacían. Si alguna vez preguntaba por qué, mi madre respondía: «Es que Lucas sabe comportarse mejor en público». Y eso dolía, porque significaba que yo no era digno ni siquiera de ser visto a su lado. Mi adolescencia fue una mezcla de soledad y esfuerzo silencioso. No era rebelde, pero tampoco complaciente. Simplemente me dediqué a estudiar. En mi cabeza, había una idea que me mantenía vivo: si logro tener éxito, tal vez algún día me vean. No lo hacía por dinero, lo hacía por validación, por una mirada de orgullo que nunca llegaba. Cuando terminé la secundaria, fui aceptado en una universidad pública con una beca. Recuerdo el momento en que lo conté en la cena. Lucas estaba hablando de que quería estudiar en el extranjero y mis padres estaban emocionados. «A mí también me aceptaron», dije, con una sonrisa tímida. «Ah, qué bien, hijo», respondió mi padre, sin levantar la mirada del teléfono. Mi madre preguntó: «¿Y tú vas a poder pagar tus cosas? Porque no podemos darte mucho, lo sabes». Asentí. «Sí, tengo beca completa». «Ah, perfecto», dijo ella. «Entonces no tendrás problema». Y siguieron hablando de los planes de Lucas. Esa noche comprendí que mi independencia sería mi única familia. Mientras yo estudiaba y trabajaba en una cafetería para cubrir mis gastos, Lucas vivía la vida perfecta. Mis padres le pagaron una universidad privada, le compraron un coche y hasta un apartamento pequeño. Cada foto que subían juntos en redes sociales me recordaba mi lugar en esa historia, el que sobró. Pasaron los años. Terminé mi carrera en ingeniería informática, pero no conseguí trabajo de inmediato. Recuerdo una Navidad en la que llegué a casa con la ilusión de compartir un poco. Mi padre estaba orgulloso de Lucas porque acababa de ser ascendido en el trabajo que él le había conseguido. Yo apenas tenía para regalar una bufanda que había tejido una amiga del trabajo. Cuando se la di a mi madre, ella sonrió con educación, pero al rato vi que la había dejado en una silla. En cambio, a Lucas le habían regalado un reloj carísimo. Esa noche, mientras todos reían, yo miraba el árbol y me sentía invisible de nuevo. El punto de quiebre llegó cuando mi abuelo falleció. Él fue la única persona que me trató con cariño genuino. En su testamento, había dejado su pequeña casa de campo, para el nieto que más la valorara. Yo sabía que se refería a mí, pero cuando se leyó el testamento, mis padres, que eran los albaceas, interpretaron que mi abuelo había querido decir Lucas. Yo protesté, pero mi padre me dijo con voz firme: «No empieces con tus dramas, Daniel. Tu hermano sabrá aprovecharla mejor. Tú tienes que concentrarte en trabajar, no en herencias». Y así, me desheredaron. No solo de una casa, sino de la última muestra de amor que alguien me había dado. Esa noche me fui de casa con una maleta y sin mirar atrás. Dormí un par de días en el sofá de un amigo mientras buscaba qué hacer. Lloré, no por la casa, sino por todo lo que representaba. Era como si toda mi vida me hubieran dicho: sin palabras, no eres suficiente. Pero a veces el dolor te impulsa más que el amor. Me propuse cambiar mi destino. Empecé a programar aplicaciones desde mi laptop vieja. Me quedaba despierto hasta las 3 de la mañana, investigando, aprendiendo, fallando, volviendo a intentar. Durante el día, seguía trabajando en la cafetería. Ahorraba cada centavo que podía. Después de un año, logré lanzar una pequeña app que ayudaba a tiendas locales a organizar inventarios. No era nada impresionante, pero funcionó. Unos cuantos dueños de negocios la descargaron y pagaron la versión premium.
Por primera vez en mi vida, alguien valoraba mi esfuerzo. Ese pequeño éxito se convirtió en mi impulso. Creé una segunda app, luego una tercera. Aprendí sobre marketing digital, contraté freelancers y reinvertí mis ganancias. A los 25, mi empresa tenía ya 20 empleados y clientes internacionales. A los 27, una compañía más grande me ofreció comprarla. Vendí y me convertí en millonario de la noche a la mañana. No lo hice por venganza, pero confieso que cuando firmé ese contrato, lloré. No por el dinero, sino porque sentí que, por fin, el universo me había visto. Compré una casa amplia, sencilla pero hermosa. La decoré con cosas que me recordaban quién era: libros, plantas, arte local. No quería nada que gritara lujo, sino paz. Y, por primera vez, me sentí en casa. Durante ese tiempo, corté todo contacto con mis padres. No por odio, sino porque necesitaba sanar sin ellos. De vez en cuando veía fotos en redes, Lucas viajando, mis padres presumiendo su vida perfecta. Yo no envidiaba eso, porque por dentro sabía que no era real. Pasaron 2 años así, hasta que un día recibí un mensaje de mi madre. Era corto, apenas decía: hijo, necesitamos hablar. Es urgente. Al principio pensé en ignorarlo, pero algo en mí me decía que debía escuchar. La cité en una cafetería. Cuando llegó, no era la mujer fuerte que recordaba. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados, las manos temblorosas. Daniel, dijo con voz quebrada. Tu padre perdió todo. Yo no dije nada. Ella continuó. Invertimos en un negocio con unos socios y nos estafaron. Lucas también, perdió su empleo. Me quedé en silencio. Sentí algo raro, una mezcla de tristeza y justicia. Y titubeó. No tenemos dónde vivir. Nos embargaron la casa. No sé cómo describir ese momento. Fue como si el tiempo se detuviera. La misma mujer que años atrás me había dicho que no era digno de una herencia, ahora me pedía ayuda. ¿Qué quieres que haga, mamá?, pregunté con calma. No tenemos a nadie más, Daniel. Tú, siempre fuiste tan responsable, tan bueno. Sabemos que te va bien. Esa frase, sabemos que te va bien, me atravesó. No te extrañamos. No te queremos. Solo sabemos que te va bien. Le ofrecí un café. Ella lo tomó con manos temblorosas. No podía odiarla. No podía amar esa versión de ella tampoco. Solo me quedé ahí, mirándola, recordando cada silencio, cada vez que me ignoraron. ¿Y Lucas?, pregunté. Está en casa de un amigo, buscando trabajo. Entiendo. Ella me miró con lágrimas. Daniel, por favor, no nos des la espalda. Somos tu familia. Familia. Esa palabra sonó hueca. Tomé aire. ¿Familia?, repetí, mirándola a los ojos. Cuando me quitaron la casa del abuelo, eso fue familia. Cuando me ignoraban en cada logro, eso fue familia. Ella no respondió. Bajó la mirada. No grité, no lloré. Solo le dije: yo no tengo nada que darles, mamá. Todo lo que tengo lo construí sin ustedes. Y me levanté. Mientras me alejaba, sentí algo pesado dentro. No era orgullo, era tristeza. Pero también era libertad. Por primera vez, entendí que no necesitaba su aprobación para sentirme en paz. Durante años, viví intentando que me amaran. Pero a veces la vida te enseña que la paz llega cuando dejas de buscar amor donde solo hay vacío. No los volví a ver por un tiempo. Supe por conocidos que se mudaron a un pequeño apartamento y que Lucas trataba de empezar de nuevo. Yo seguí con mi vida, ayudando a fundaciones y becando jóvenes que, como yo, no tuvieron apoyo familiar. Y, aunque a veces me dolía el pasado, aprendí a soltar. Al final, comprendí algo. El perdón no siempre significa volver a acercarte a quien te hirió. A veces, perdonar es solo dejar de cargar el peso de lo que no fue. Y eso fue lo que hice. Pasaron 3 años desde aquella conversación con mi madre. 3 años desde la última vez que los vi. Y aunque el tiempo había curado muchas heridas, había otras que seguían marcadas como cicatrices invisibles, esas que no duelen al tacto, pero que a veces se sienten cuando llueve, cuando el aire se llena de recuerdos. En esos 3 años mi vida cambió mucho. Mi empresa creció, invertí en nuevas ideas, y comencé a dar charlas a jóvenes sobre resiliencia y emprendimiento. No me consideraba un ejemplo de éxito, sino una prueba de que el dolor puede transformarse en propósito. Aún así, había un vacío. No el vacío de la soledad, sino el que deja una historia inconclusa. Una tarde de septiembre, estaba en mi oficina cuando sonó el teléfono. El número no estaba guardado, pero la voz al otro lado me resultó familiar. Hola, Daniel, soy Lucas. Me quedé en silencio unos segundos. Hola, respondí, intentando mantener la calma. ¿Qué pasa? Mamá está enferma. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué tiene? No sé exactamente. Lleva semanas en cama. No tiene dinero para tratamientos. Y, papá está buscando trabajo, pero nadie lo contrata. Suspiré. No era culpa de Lucas. Ni siquiera de mi madre, tal vez. Pero algo en mí todavía resistía. No sé qué decirte, le dije. No te estoy pidiendo dinero, Dani. Solo quería que lo supieras. Mamá pregunta por ti todos los días. Dice que quiere verte antes de que sea tarde. La voz de mi hermano tembló al final de la frase.
y ahí me di cuenta, Lucas ya no era el mismo chico arrogante de antes. Había madurado, a su manera. Colgué y me quedé mirando por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, los autos pasando, la gente caminando con prisa. Yo, en cambio, me sentía atrapado en una tormenta emocional. Durante años había soñado con el momento en que ellos me buscarían. Pero cuando ese momento llegó, no sentí satisfacción, sino un peso enorme en el pecho. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre ir o no ir. Una parte de mí quería mantener la distancia, pero otra parte, la más humana, la que aún recordaba los abrazos de niño antes de que el favoritismo apareciera, quería cerrar el ciclo. Al día siguiente, tomé el coche y conduje hasta el barrio donde vivían. Era un lugar humilde, alejado de todo lo que alguna vez fue su vida acomodada. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas sin cortinas, y el jardín, que antes mi padre cuidaba con obsesión, ahora era solo tierra seca. Toqué la puerta y escuché pasos lentos. Lucas abrió. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pero su mirada era diferente, más tranquila. No pensé que vendrías, dijo con una sonrisa sincera. Ni yo, admití. Nos abrazamos. Fue raro, pero necesario. Entré. El aire olía a polvo y a sopa de pollo. Mi padre estaba sentado en una silla, leyendo un periódico viejo. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Por un momento, el silencio se volvió tan espeso que casi podía tocarlo. Daniel, murmuró al fin. No sabes cuánto me alegra verte. No supe qué responder. Él se levantó, torpe, con la espalda encorvada. Ya no era el hombre fuerte que imponía respeto, sino alguien vencido por la vida. Mamá está en la habitación, dijo Lucas, señalando el pasillo. Avancé con paso lento. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba acostada, pálida, con una manta sobre las piernas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Danit susurró, con la voz quebrada. Pensé que no vendrías. Me acerqué. No sabía si debía hacerlo, dije honestamente. Gracias por venir, hijo. Sus manos temblaban, pero las tomó sobre las mías. No quiero morirme sin pedirte perdón. La frase me perforó el alma. No digas eso, mamá. Es la verdad. Fui injusta contigo. Tu padre y yo, no supimos amarte como merecías. Siempre pensamos que eras fuerte, que no necesitabas tanto cariño como tu hermano. Pero ahora entiendo que eso fue una excusa para no ver nuestro error. Lloró, y esta vez, yo no pude contenerme. Lloré también, por el niño que nunca recibió un abrazo, por el adolescente que creció sintiéndose menos, y por la madre que ahora pedía perdón demasiado tarde. Nos quedamos así, en silencio, por varios minutos, y en ese silencio, sentí algo que no había sentido en años, paz, porque entendí que, aunque el daño fue real, mi corazón ya no tenía espacio para el Lense. Mi madre se quedó dormida un rato después, agotada. Salí al pasillo y me encontré con mi padre. ¿Puedo hablar contigo?, me dijo. Asentí. Nos sentamos en la sala, en dos sillas viejas que chirriaban con cada movimiento. Él suspiró. No voy a justificar nada, hijo. Sé que fallamos. Yo más que nadie. Pensé que hacerte fuerte era amarte. Que si no te daba todo, aprenderías a ganártelo. Pero me equivoqué. Me miró con los ojos rojos, y por primera vez vi vulnerabilidad en ellos. Cuando lo perdimos todo, entendí que la verdadera riqueza era la familia. Pero ya era tarde. No supe qué responder. Solo quiero que sepas, continuó, que estoy orgulloso de ti. No por el dinero, ni por tus logros, sino porque, a pesar de todo lo que hicimos, no te convertiste en alguien como nosotros. Eso me rompió. Nunca había escuchado a mi padre decir algo así. Ni siquiera de niño. No pude contener las lágrimas. Y sin planearlo, lo abracé. Fue un abrazo torpe, incómodo al principio, pero luego sincero. No borró el pasado, pero lo alivió. Los días siguientes los pasé visitando a mi madre y ayudando con sus medicamentos. No les di dinero directamente, en cambio, me encargué de cubrir sus gastos desde una fundación que administraba, para que no se sintieran humillados. Lucas comenzó a trabajar conmigo en la empresa, en un puesto modesto pero digno. Al principio fue raro, pero pronto descubrimos que, detrás de la rivalidad que nos inculcaron, había cariño verdadero. A veces me preguntaba si todo ese dolor fue necesario para llegar hasta ese punto. Un mes después, mi madre mejoró un poco. Una tarde, mientras le leía un libro, me dijo: ¿sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué cosa? Que te tuve tan cerca y nunca te conocí de verdad. No supe qué responder. Ella sonrió débilmente. Pero ahora sí. Y aunque el tiempo no vuelve, me alegra que aún me hables, hijo. Le sonreí. Siempre te voy a hablar, mamá. Tal vez no con el mismo corazón de antes, pero sí con uno que aprendió a perdonar. Pasaron algunas semanas. Mi madre falleció una mañana tranquila, mientras dormía. Lucas me llamó entre sollozos. Fui al pequeño hospital donde estaba. La miré una última vez. Parecía en paz. Y dentro de mí, en lugar de Lense, solo quedaba gratitud. Porque, al final, sí me amó, solo que demasiado tarde, y de la única forma que supo hacerlo. El funeral fue sencillo. Mi padre lloró como nunca antes lo había visto. Lucas y yo lo acompañamos.
Después del entierro, él me pidió hablar a solas. Daniel, no quiero ser una carga para ti. No lo eres. Solo quería decirte que, aunque no merezca nada, gracias por no odiarme. Me quedé callado unos segundos. No te odio, papá, pero tampoco puedo olvidar. Asintió. Lo sé, y no te pido que lo hagas. Solo, vive. No repitas nuestros errores. Esas fueron sus últimas palabras significativas hacia mí. Un año después, también falleció, tranquilo, acompañado de Lucas. Cuando todo terminó, volví a mi casa. Encendí la chimenea y me senté con una taza de café. Pensé en el niño que fui, en el hombre que me convertí, y en cómo la vida tiene una forma curiosa de cerrar sus círculos. A veces no lo hace con justicia, sino con comprensión. Miré una foto vieja que había guardado de nosotros 4, mucho antes de que todo se fracturara. No la miré con tristeza, sino con empatía. Porque entendí que mis padres no fueron monstruos, solo fueron personas rotas, repitiendo patrones que nunca supieron sanar. Y que yo, con todo mi dolor, había tenido la oportunidad de romper esa cadena. Esa noche escribí algo en mi diario: el perdón no cambia el pasado, pero cambia el peso con el que lo cargas. No siempre hay reconciliación, pero sí puede haber paz. Y a veces, eso basta. Después de eso, dediqué gran parte de mis recursos a crear un programa de becas llamado Casa del Abuelo, en honor a esa casa que alguna vez me arrebataron. La idea era apoyar a jóvenes sin familia o con historias difíciles, para que nunca se sintieran solos como yo me sentí. Con el tiempo, el programa creció. Recibía cartas de agradecimiento de estudiantes que decían que ese apoyo cambió sus vidas, y en cada carta, sentía que una parte de mi historia se sanaba un poco más. Lucas siguió trabajando conmigo. Nos hicimos cercanos, de verdad. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me marcó. Hermano, siempre pensé que eras el afortunado porque tenías todo bajo control, pero ahora entiendo que tú fuiste el más valiente. Sonreí. No, Lucas, fui el más herido, solo que aprendí a curarme sin dejar que el dolor me definiera. Nos reímos. Era la primera vez que hablábamos de nuestro pasado sin tristeza. Años después, cuando conté mi historia en una conferencia, alguien me preguntó si me arrepentía de no haber ayudado a mis padres cuando me lo pidieron por primera vez. Pensé un momento antes de responder. No, dije. En ese momento, yo también necesitaba sanar. Si los hubiera ayudado entonces, lo habría hecho desde el resentimiento. Y el resentimiento no es ayuda, es venganza disfrazada. ¿Y ahora?, preguntó otra persona. Sonreí. Ahora los ayudaría. No porque lo merezcan, sino porque mi corazón ya no necesita castigar a nadie para estar en paz. Hubo un silencio en la sala, de esos que pesan más que los aplausos. Y por primera vez, me sentí completamente libre. Hoy tengo 35 años. Vivo tranquilo, sin lujos excesivos, pero con abundancia de lo que importa: paz, amigos verdaderos, propósito. A veces visito la tumba de mis padres y dejo flores. No para demostrar nada, sino para agradecer. Porque, en el fondo, si no hubiera vivido todo aquello, no sería quien soy. Mi historia no es sobre desheredar o volverse millonario. Es sobre cómo el amor propio puede rescatarte incluso cuando tu propia familia te niega ese amor. Sobre cómo el perdón no siempre se dice en voz alta, sino que se vive, día a día, en el modo en que eliges no repetir el dolor. Y si alguien que está leyendo esto se siente olvidado, invisible o no amado, quiero que sepa algo: no necesitas que te reconozcan para brillar. A veces, los que crecen en la sombra aprenden a crear su propia luz. Y esa luz, créeme, nunca se apaga.